Cuando llevé a mi familia al hotel, mi hermano dijo, «Solo eres la conductora», y todos se rieron mientras revelaban que solo habían reservado una habitación para 4 personas, padres, hermano y su esposa. Respondí con calma, «No hay problema». Hice una llamada telefónica y me fui. Estaban en el vestíbulo del hotel. Mi nombre es Teresa. Tengo 32 años y siempre he sido la responsable en mi familia. Cuando me ofrecí voluntaria para llevar a todos a nuestro lujoso complejo turístico en Maui, estaba emocionada por nuestras primeras vacaciones juntos en años. Entonces mi hermano Adam sonrió con suficiencia y anunció, ¿recuerdan todos? Teresa es solo la conductora. Y todos se rieron. Dolió, pero sonreí para disimular. Poco sabía yo que ese comentario era solo el principio. En el registro, descubrí que solo habían reservado una habitación para 4 personas, mis padres, mi hermano y su esposa. Yo no estaba incluida. Déjenme saber desde dónde están viendo esto, y denle al botón de me gusta y suscríbanse para descubrir qué pasó después, cuando hice una llamada telefónica que lo cambió todo mientras ellos se quedaban mirando en el vestíbulo del hotel. Siempre he sido la hija del medio, atrapada entre mi hermano mayor, Adam, que tiene 34 años, y mi hermana pequeña, Bella, que tiene 28. Al crecer en un suburbio de Chicago, aprendí pronto que ser la responsable significaba ser invisible. Mientras mis hermanos acaparaban la atención y los elogios, yo construí una vida de logros silenciosos. Mi carrera en marketing despegó después de la universidad. Me mudé a Seattle hace 7 años y ascendí hasta un puesto ejecutivo en una de las principales firmas de la ciudad. El camino no fue fácil. Sacrifiqué fines de semana, relaciones y horas de sueño para demostrar mi valía. El año pasado, conseguí la cuenta de Henderson, un contrato de 7 cifras que me valió una bonificación sustancial y el respeto de toda la industria. Mi apartamento tiene vistas al Puget Sound y he creado una vida de la que estoy orgullosa, aunque mi familia rara vez lo reconozca. Adam, por otro lado, siguió los pasos de nuestro padre, uniéndose al negocio familiar de construcción. Se casó con Sofía hace 5 años, y desde entonces han sido la pareja de oro. Mis padres hablan de ellos constantemente, la renovación de su casa, sus planes de vacaciones, sus futuros hijos. Adam siempre ha tenido una forma de hacer que todo gire en torno a él con comentarios que parecen inocentes pero que hieren profundamente. Teresa está tan ocupada con el trabajo que probablemente no tiene tiempo para una relación, decía en las reuniones familiares. Oh, menos mal que Teresa viene a cenar. Necesitábamos a alguien para hacer fotos para las redes sociales. Pequeñas pullas de las que todos se ríen mientras yo sonrío educadamente. Bella, la pequeña de la familia, se convirtió en maestra de escuela primaria en nuestra ciudad natal. Vive a solo 20 minutos de nuestros padres y los ve semanalmente. No es deliberadamente cruel como Adam, pero siempre ha seguido su ejemplo, riéndose de sus chistes a mi costa. Mis padres, Thomas y Catherine, siempre han estado orgullosos de todos sus hijos de diferentes maneras, pero hay una jerarquía clara. Llaman a Adam para pedirle consejo, a Bella para obtener apoyo emocional y a mí para asuntos prácticos, ayuda con la tecnología, planificación de viajes o cuestiones financieras. Soy su Google y su secretaria en una sola persona. Cuando surgió la idea de unas vacaciones familiares durante el Día de Acción de Gracias del año pasado, me sorprendió que me incluyeran. Hacía años que no viajábamos todos juntos, y en secreto esperaba que esta pudiera ser una oportunidad para fortalecer nuestros lazos. Mi madre mencionó que quería ir a un lugar tropical y yo sugerí Hawái. Antes de darme cuenta, estaba investigando complejos turísticos, comparando precios de vuelos y creando un documento compartido con opciones. Eres tan buena organizando estas cosas, Teresa, dijo mi madre. Estaríamos perdidos sin ti. Tomé ese pequeño cumplido y me aferré a él, pasando horas buscando el complejo perfecto en Maui con actividades que todos disfrutarían. Programé videollamadas para discutir los detalles, creé una hoja de cálculo con el presupuesto e incluso preparé una guía de equipaje. Quería que todo fuera perfecto. Quizás entonces me verían de otra manera. Cuando presenté el plan final en enero, todos parecían genuinamente emocionados. Había encontrado un hermoso complejo con múltiples piscinas, acceso a la playa y varios restaurantes. Mis padres aceptaron cubrir el alojamiento como un regalo para sus hijos. Aunque cada uno pagaría sus vuelos y actividades. Me tomé 3 días libres en el trabajo,
un tiempo de vacaciones precioso que había estado ahorrando para un curso de fotografía que quería hacer. Pospuse una posible cita con un colega que llevaba meses coqueteando conmigo. Incluso reprogramé una cita con el dentista para la que había esperado 2 meses. Este viaje era mi prioridad. En las semanas previas a nuestra partida, me encargué de todas las confirmaciones, imprimí las tarjetas de embarque de todos y creé un itinerario detallado. Estaba tan absorta en la logística que pasé por alto las señales de advertencia, la forma en que mis padres respondían vagamente a las preguntas sobre la distribución de las habitaciones, como Adam y Sofía parecían estar planeando actividades sin incluirme, y la falta de respuesta cuando compartía ideas para salidas en grupo. Me dije a mí misma que era solo que todos estaban ocupados con sus propias vidas. Este viaje sería diferente. Finalmente, tendríamos tiempo de calidad juntos como familia, y quizás verían a la mujer exitosa y capaz en la que me había convertido, no solo a la responsable hija del medio que podían dar por sentada. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba en el vestíbulo de ese hotel en Maui. Nuestro viaje comenzó en el aeropuerto internacional O'Hare en una brillante mañana de martes de mayo. Llegué 1 hora antes de la hora acordada para explorar la zona de facturación y encontrar la mejor cafetería para mi familia, dependiente de la cafeína. Cuando llegaron, puntuales por una vez, les hice señas para que se acercaran al mostrador de la aerolínea, donde ya había hablado con el personal para que nos sentaran juntos. Teresa ya lo tiene todo resuelto, dijo mi padre al agente de facturación con una risa. Es nuestra agente de viajes personal. Sonreí, aunque el comentario me dolió un poco. No era su agente de viajes. Era su hija y hermana que quería que estas vacaciones fueran especiales. Mientras esperábamos para embarcar, distribuí los billetes de todos, los pasaportes y una pequeña carpeta con las confirmaciones impresas, recomendaciones locales y contactos de emergencia. Adam echó un vistazo al suyo y lo dejó caer en su equipaje de mano sin decir una palabra. Sofía al menos me dio las gracias. Esto debe de haberte llevado una eternidad, dijo en voz baja mientras los demás iban a por café. No fue para tanto, respondí, aunque me había llevado horas de mis noches después de largos días de trabajo. Solo quiero que todos se lo pasen genial. Sofía me lanzó una mirada que no supe interpretar antes de que Adam la llamara para enseñarle algo en su teléfono. El vuelo a Honolulu fue largo pero sin incidentes. Había conseguido reservarnos en la misma fila, con mis padres a un lado del pasillo y Adam, Sofía y yo al otro. Ocupé el asiento de la ventanilla, con la esperanza de dormir un poco apoyada en la pared del avión, pero terminé ayudando a mi madre a conectarse al wifi del vuelo, encontrando las gafas de leer de mi padre en su equipaje de mano y levantándome 4 veces para que Adam fuera al baño. Cuando llegó el servicio de comidas, descubrí que se les había acabado la opción de pollo para cuando llegaron a mí. Deberías haber pedido comidas especiales con antelación, comentó Adam mientras cortaba su pollo. Normalmente estás pendiente de esos detalles. Me mordí la lengua y comí la opción de pasta sin quejarme, aunque soy intolerante a la lactosa y sabía que lo pagaría más tarde. No valía la pena mencionarlo. Después de una breve escala en Honolulu, embarcamos en nuestro último vuelo a Maui. La tensión en mis hombros comenzó a aliviarse cuando vi por primera vez la isla desde el aire, exuberantes montañas verdes que caían en cascada hasta playas bordeadas de aguas turquesas. Este paraíso era exactamente lo que necesitaba después de meses de estrés y planificación. En el aeropuerto de Maui, me dirigí directamente al mostrador de alquiler de coches mientras mi familia recogía su equipaje. Había reservado un espacioso todoterreno con mi tarjeta de crédito, ya que tenía la mejor puntuación crediticia y un programa de fidelización con la compañía que nos ahorró casi $100. Cuando regresé con las llaves, todos estaban esperando con sus maletas, con aspecto cansado pero emocionado. Conseguí que nos dieran un Cadillac Escalade, anuncié. Más espacio para las piernas para todos. Buen trabajo, hermana, dijo Bella. El primer cumplido genuino que había recibido en todo el día. Mientras nos alejábamos del aeropuerto, con el húmedo aire tropical entrando por las ventanillas abiertas, sentí un momento de auténtica alegría. El sol poniente pintaba el cielo en tonos anaranjados y rosados, las palmeras se mecían contra el telón de fondo de las montañas volcánicas. Y por un breve instante, éramos solo una familia de vacaciones, con todo nuestro equipaje dejado atrás en el continente. Esa sensación duró aproximadamente 20 minutos. ¿Puedes subir el aire acondicionado?
Me estoy asando aquí atrás, gritó Adam desde la tercera fila, donde él y Sofía se sentaban. Mis padres habían ocupado la fila del medio, dejándome sola delante. Ajusté los controles del climatizador. Así está mejor. Ahora hace demasiado frío, se quejó mi madre. Lo ajusté. La música está demasiado alta, dijo mi padre. Bajé el volumen de la emisora hawaiana que había encontrado. En realidad, podemos escuchar otra cosa, intervino Adam. Esto me está durmiendo. Durante los siguientes 45 minutos, conduje por carreteras desconocidas mientras ejercía de técnica de climatización, discjockey, navegadora y guía turística, señalando vistas panorámicas que a nadie parecía interesar. Mi lista de reproducción de música, cuidadosamente planificada, no se escuchó, ya que Adam conectó su teléfono al Bluetooth y puso sus propias selecciones. A medida que nos acercábamos a la zona turística de Bailea, las carreteras se congestionaron más con turistas y locales. Me concentré en seguir las indicaciones del GPS mientras intentaba absorber la belleza que nos rodeaba, tiendas de lujo y restaurantes mezclados con atisbos de playas impresionantes y complejos turísticos perfectamente ajardinados. Te has pasado ese desvío, señaló mi padre, aunque yo estaba siguiendo el GPS. Exactamente. La aplicación nos está llevando por la ruta panorámica, expliqué. Evita parte del tráfico. Bueno, tu ruta panorámica me está mareando, se quejó Bella desde la fila del medio. Apreté el volante y me recordé a mí misma que todos estábamos cansados del viaje. Las cosas mejorarían una vez que llegáramos al complejo, nos ducháramos y tuviéramos una buena comida. Esto era solo el estrés del viaje hablando. Cuando finalmente nos acercamos a la gran entrada del Royal Bailea Resort, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. La propiedad era aún más hermosa que en las fotos en línea, un extenso paraíso de inspiración polinesia con cascadas, caminos iluminados por antorchas y el océano extendiéndose infinitamente más allá. Fue entonces cuando Adam decidió soltar su bomba. Recuerden todos, anunció en voz alta mientras yo maniobraba con cuidado por la entrada circular. Teresa es solo la conductora. Y todos se rieron. El majestuoso Royal Bailea Resort se alzaba ante nosotros, su gran portecochera iluminado por antorchas de tiki parpadeantes y una suave iluminación paisajística que resaltaba las palmeras que se mecían. La música hawaiana flotaba por el vestíbulo al aire libre y el personal con uniformes impecables esperaba para recibir a los huéspedes que llegaban. Debería haber sido un momento mágico, la culminación de meses de planificación y anticipación. En cambio, me quedé helada al volante, con las palabras de mi hermano y la risa de mi familia resonando en mis oídos. Teresa es solo la conductora. 4 simples palabras que revelaban todo sobre mi lugar en esta familia. No una hija, no una hermana, sino una proveedora de servicios. Alguien para encargarse de la logística, para transportarlos del punto A al punto B. Tanto literal como figuradamente. La chófer de su experiencia vacacional. Me detuve en la estación de aparcacoches con precisión profesional, mi sonrisa de servicio al cliente firmemente en su lugar a pesar del dolor que se extendía por mi pecho. Un joven hawaiano con uniforme del complejo se acercó a mi ventanilla. Aloha y bienvenidos al Royal Bailea. ¿Registrándose hoy? Sí, reserva a nombre de Lambert, respondí, usando el apellido de mis padres como me habían indicado. Yo había mantenido mi apellido de soltera profesionalmente, pero para asuntos familiares, usábamos el apellido de mis padres. Mientras el aparcacoches y el botones comenzaban a descargar nuestro equipaje, mi familia salió del todoterreno como niños emocionados, estirándose y exclamando sobre la belleza del complejo. Nadie me dio las gracias por el viaje. Nadie me preguntó si estaba cansada después de conducir por carreteras desconocidas mientras atendía cada una de sus necesidades. El aire huele a flores, dijo mi madre, inhalando profundamente. Mirad esa piscina infinita, señaló Adam hacia el paraíso acuático de varios niveles visible más allá del vestíbulo. Le entregué las llaves al aparcacoches junto con una propina de mi propio bolsillo, luego recuperé mi maleta antes de que el botones pudiera añadirla a su carro. Algo me dijo que mantuviera mis pertenencias separadas, una premonición que no podía explicar. El vestíbulo era impresionante. Techos altos con vigas de madera a la vista, enormes arreglos de flores tropicales y una pared de ventanas que mostraba la playa privada del complejo y el océano Pacífico más allá. En otras circunstancias, habría estado haciendo fotos mentalmente,
tomando nota de elementos de diseño para incorporar en futuras campañas de marketing. En cambio, sentía que me movía bajo el agua, todo ligeramente distorsionado por el dolor que todavía me recorría. Teresa, deja de soñar, despierta. Y vamos, llamó Bella, que ya estaba a medio camino del mostrador de recepción con los demás. La seguí, arrastrando mi maleta por el pulido suelo de mármol. El aire acondicionado frío me puso la piel de gallina, o quizás fue la creciente sensación de que algo no estaba bien. Mi familia se había agrupado en el mostrador de registro, sus voces bajas pero animadas. La recepcionista, una mujer con una placa que decía Leilani, no dejaba de mirar entre la pantalla de su ordenador y nuestro grupo con el ceño ligeramente fruncido. Me quedé atrás, observando. Mi madre era la que más hablaba, con mi padre asintiendo ocasionalmente o añadiendo comentarios. Adam estaba de pie con el brazo alrededor de Sofía, con aspecto impaciente. Bella ya estaba distraída con su teléfono, probablemente publicando fotos de la llegada en las redes sociales. Después de un momento, Leilani levantó la vista y me miró a los ojos, luego le dijo algo a mi madre que la hizo girarse y hacerme un gesto para que me uniera a ellos. Me acerqué lentamente, las ruedas de mi maleta sonando de repente fuerte contra el suelo. Teresa, querida, ¿puedes darle a Leilani tu identificación también? Necesita añadirte a la lista de acceso a la habitación, dijo mi madre, su voz un poco más aguda de lo normal. Busqué mi cartera, aliviada. Así que, después de todo, sí estaba incluida. El comentario sobre la conductora había sido solo otra de las bromas irreflexivas de Adam, nada más. Leilani sonrió profesionalmente mientras tomaba mi permiso de conducir. ¿Y en qué habitación se alojará, señorita Lambert? Tenemos a la familia Lambert reservada en nuestra suite con vistas al mar, pero, miró de nuevo su pantalla. Ese alojamiento está diseñado para un máximo de 4 adultos. El silencio que siguió fue breve pero ensordecedor. Mi padre se aclaró la garganta. Pensábamos que Teresa tendría su propia habitación. Normalmente prefiere su privacidad. Lo miré, sin comprender. ¿Mi propia habitación? Eso no era lo que habíamos discutido. Me volví hacia mi madre, buscando una aclaración. Pensé que nos alojaríamos todos juntos en la suite familiar. Eso es lo que dijiste cuando envié las opciones de reserva. La sonrisa de mi madre era forzada. Bueno, sí, pero cuando vimos el coste final, tenía más sentido reservar la suite para 4 personas. Supusimos que de todas formas preferirías tu propio espacio, ya que eres tan independiente. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Esto no había sido un malentendido o un descuido. Habían reservado deliberadamente un alojamiento que me excluía, todo mientras me hacían planificar todo el viaje. No era solo la conductora. Ni siquiera era una huésped propiamente dicha en sus mentes. Leilani, claramente sintiendo la tensión, intervino diplomáticamente. Tenemos otras habitaciones disponibles si es necesario, aunque serían a una tarifa diferente de la que se incluyó en su paquete. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Citó un precio que hizo que mi padre hiciera una mueca. Casi $500 por noche por la habitación más básica, ya que era temporada alta y estaban casi al completo. Eso es ridículo, interrumpió Adam. Teresa, ¿no puedes reservar algo más razonable en otro hotel? Debe de haber opciones más baratas por la playa. Y ahí estaba, la confirmación final de que nunca había sido parte de sus planes de vacaciones, solo la agente de viajes no remunerada que casualmente compartía su ADN. La revelación debería haberme destrozado, pero en cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Era casi liberador tener la verdad al descubierto después de años de exclusión sutil y desdén casual. Sofía, hay que reconocerlo, parecía mortificada. Podríamos dividir el coste de la habitación de Teresa, sugirió, dándole un codazo a Adam. Él se burló. ¿Por qué? Gana mucho dinero con ese trabajo elegante suyo, más que nosotros. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada en mi defensa. Bella de repente estaba muy interesada en un arreglo tropical en el mostrador. La sonrisa profesional de Leilani permaneció intacta, pero sus ojos transmitían simpatía. Claramente había presenciado dramas familiares en ese vestíbulo antes, pero quizás ninguno tan silenciosamente devastador como este. Respiré hondo,
sintiéndome extrañamente distante ahora, como si estuviera viendo la escena desde lejos. Todos esos años buscando aprobación, organizando eventos familiares, siendo la responsable en la que podían confiar, pero a la que nunca veían de verdad. Todos esos años diciéndome a mí misma que la sangre era más espesa que el agua, que la familia significaba algo sagrado. En ese momento, de pie en ese hermoso vestíbulo, con el aroma a plumería en el aire y la música hawaiana sonando suavemente de fondo, finalmente me hice una pregunta que debería haberme hecho hace mucho tiempo: ¿qué les debía a estas personas que nunca me habían priorizado? La respuesta, cuando llegó, fue a la vez aterradora y estimulante. Nada. No les debía absolutamente nada. El peso de la revelación me oprimía como el húmedo aire hawaiano de fuera. Mi familia no se había limitado a olvidar incluirme en la distribución de las habitaciones. Lo habían planeado deliberadamente así desde el principio. Cada respuesta vaga a mis preguntas sobre el alojamiento, cada evasiva cuando preguntaba por los arreglos para dormir, todo tenía sentido ahora. Me habían utilizado por mis habilidades organizativas, mi atención al detalle, mi disposición a encargarme de todas las partes estresantes de la planificación de las vacaciones, y luego esperaban que me desvaneciera en un segundo plano una vez que comenzara el disfrute real. No lo entiendo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Hemos estado planeando este viaje durante 6 meses. ¿Por qué no mencionaron esta situación de la habitación antes de que voláramos 8.000 kilómetros desde casa? Mi madre jugueteó con la correa de su bolso, una señal delatora de su incomodidad. No pensamos que sería para tanto, cariño. Siempre has sido tan independiente. Ser independiente no significa que quiera que me excluyan, respondí. Y ciertamente no significa que quiera que me sorprendan con un cargo de $500 por noche por una habitación después de planificar unas vacaciones familiares enteras. Una pareja de mediana edad que esperaba detrás de nosotros se movió incómodamente, fingiendo no escuchar. Leilani mantuvo su comportamiento profesional, pero capté su ligero asentimiento de acuerdo con mis palabras. Estás exagerando, dijo Adam con ese tono despectivo que había perfeccionado desde la infancia. No es como si te hubiéramos dicho que no podías venir al viaje en absoluto. No, solo me convertisteis en la agente de viajes y chofer no remunerada, repliqué. La calma en mi voz me sorprendió incluso a mí. No era la hermana pequeña herida la que hablaba. Era la ejecutiva de marketing que había aprendido a defenderse en salas de juntas llenas de hombres que intentaban hablar por encima de ella. Puedes bajar la voz, interrumpió mi padre, mirando a su alrededor. La gente está mirando. Que miren, dije. Tengo curiosidad por saber qué pensarían de unos padres que hacen que su hija planifique unas vacaciones enteras en Hawái y luego le informan a su llegada que en realidad no estaba incluida en el alojamiento. Bella finalmente levantó la vista de su teléfono. Teresa, vamos. No es tan grave. Puedes reservar tu propia habitación. ¿Con qué presupuesto? Ya he gastado miles en vuelos, el coche de alquiler a mi nombre y la preparación para este viaje. A diferencia de algunas personas, no tengo a mamá y papá cubriendo todos mis gastos. Ese comentario tocó una fibra sensible. La cara de Bella se sonrojó. Eso no es justo. Trabajo duro por mi dinero. ¿Y yo no? Me tomé tiempo libre de un trabajo donde cada día fuera me costaba clientes y oportunidades potenciales. Reprogramé citas, pospuse plazos y pasé incontables horas haciendo esto perfecto para todos. Y vuestra respuesta es que solo soy la conductora que puede ir a buscar su propio alojamiento. Mi madre me puso una mano en el brazo. Teresa, por favor, encontraremos una solución. Quizás podamos añadir una cama supletoria en la suite. La sugerencia era tan absurda que casi me eché a reír. Una cama supletoria, como una niña en una fiesta de pijamas, mientras todos los demás tenían arreglos adecuados para dormir en una suite que yo había investigado y ayudado a seleccionar. Cerré los ojos brevemente, los recuerdos inundándome con una claridad dolorosa. Mi fiesta de 10º cumpleaños, donde mi madre olvidó pedir suficiente tarta y le di mi porción a Bella, que estaba llorando. Mi graduación de secundaria, donde mis padres pasaron la mayor parte de la ceremonia hablando del nuevo trabajo de Adam en lugar de mis becas. La Navidad pasada, cuando mis regalos cuidadosamente seleccionados para todos fueron recibidos con un agradecimiento educado, mientras que las tarjetas de regalo de última hora de Adam recibieron elogios efusivos. Toda una vida siendo pasada por alto,
siendo valorada por lo que podía hacer en lugar de por quien era. Toda una vida diciéndome a mí misma que las cosas mejorarían, que un día me verían. Pero de pie en el vestíbulo de ese hotel de lujo, la verdad finalmente cristalizó. Nunca me verían como igual a mis hermanos. Siempre sería la responsable. Aquella en la que se podía contar para ayudar, pero no necesariamente incluida a la hora de celebrar o relajarse. La que conducía el coche, pero no tenía garantizado un lugar en el destino. Sofía rompió el incómodo silencio. ¿Por qué no nos tomamos todos un momento para calmarnos? Hemos estado viajando todo el día. Todos están cansados. Registrémonos, acomodémonos y discutamos esto durante la cena. Una sugerencia razonable de quizás la única persona razonable presente. Pero era demasiado tarde para la razón. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. Un movimiento tectónico de autoestima que había estado acumulando presión durante 3 décadas. Leilani, que había estado fingiendo profesionalmente no escuchar, intervino suavemente. Si me permiten sugerir, tenemos una encantadora villa con jardín de un dormitorio que ha quedado disponible debido a una cancelación de última hora. Está ligeramente por debajo de nuestra tarifa estándar, y aunque no forma parte del paquete de su familia, podría aplicar un modesto descuento dadas las circunstancias. Giró su monitor para que pudiera ver la habitación, un hermoso bungalow privado situado entre jardines tropicales con su propia pequeña piscina y una entrada independiente del complejo principal. Era impresionante, y en otras circunstancias habría sido un alojamiento de ensueño. Eso es perfecto, dijo mi padre rápidamente, buscando su cartera. La tomaremos para Teresa. No, dije, sorprendiéndome de nuevo a mí misma. No, no lo haréis. No seas difícil, Adam. Papá se ofrece a pagar tu habitación. Problema resuelto. Negué con la cabeza lentamente. El problema no es la habitación ni quien la paga. El problema es que ninguno de vosotros pensó que merecía ser parte de esta conversación hasta que estuvimos aquí de pie. El problema es que habéis pasado toda mi vida tratándome como una idea de último momento y yo he pasado toda mi vida aceptándolo. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Teresa, eso no es verdad. Te queremos mucho. Sé que lo hacéis, a vuestra manera, reconocí. Pero querer a alguien y respetarlo son cosas diferentes. Y ahora mismo, necesito respetarme a mí misma lo suficiente como para alejarme de personas que no ven mi valía. El vestíbulo pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor, aunque lógicamente sabía que eso era imposible en un complejo concurrido. Mi familia me miraba con expresiones que iban desde el shock a la molestia, y en el caso de Sofía, algo que casi parecía admiración. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó mi padre, su voz anormalmente alta en la tensa atmósfera. ¿Vas a arruinar todas las vacaciones por un malentendido sobre las habitaciones? No es un malentendido cuando es deliberado, respondí con calma. Y no estoy arruinando nada. Estoy eligiendo no participar en algo donde no soy genuinamente querida. Por supuesto que eres querida, insistió mi madre, aunque sus ojos no encontraron los míos. Somos una familia. Familia, dije, la palabra sabiendo extraña en mi lengua. No debería necesitar un recordatorio de última hora para incluir a todos. La familia no debería reírse cuando un miembro es reducido a solo la conductora. La convicción en mi voz debió de haber calado finalmente, porque nadie me contradijo de inmediato. Incluso Adam parecía algo incómodo, aunque no podía decir si era por arrepentimiento genuino o por mera vergüenza por la naturaleza pública de esta confrontación. Me volví hacia Leilani, que había presenciado todo este drama familiar con compostura profesional. Gracias por su ayuda, pero después de todo, no necesitaré una habitación. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. La villa es bastante privada. Si quisiera algo de espacio sus ojos se desviaron brevemente hacia mi familia. Estoy segura. Un plan ya se estaba formando en mi mente. Saqué mi teléfono, buscando en los contactos hasta que encontré el que necesitaba. Si me disculpan, necesito hacer una llamada. Me alejé del mostrador de registro, sintiendo 5 pares de ojos clavados en mi espalda mientras caminaba hacia las puertas abiertas del vestíbulo, buscando privacidad y aire fresco. Con cada paso, el peso sobre mis hombros parecía aligerarse gradualmente, como si me estuviera deshaciendo de años de expectativas no cumplidas y resentimientos no expresados. Afuera,
El aire de la tarde estaba perfumado con flores tropicales y sal marina. Las antorchas del complejo proyectaban una luz dorada sobre los terrenos inmaculados, y en algún lugar cercano las olas rompían contra la orilla. Era el paraíso según cualquier medida objetiva, y estaba a punto de alejarme de él. Pero a veces, alejarse es la única manera de encontrar tu verdadero destino. Salí al amplio pabellón de entrada del complejo, alejándome del flujo de huéspedes que llegaban para encontrar un rincón tranquilo cerca de una fuente burbujeante. El aire nocturno me envolvió como un cálido abrazo, cargado con el aroma de plumería y sal. A lo lejos, podía oír el rítmico romper de las olas contra la orilla, el recordatorio constante de la naturaleza de que todo cambia, todo fluye, nada permanece estático. Con los dedos temblorosos, busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba, Jaime Sullivan. Nos habíamos conocido hacía 3 años en una conferencia de marketing en San Diego y habíamos mantenido el contacto profesional y personalmente desde entonces. Cuando mencioné mi próximo viaje familiar a Maui, ella me había contado con entusiasmo sobre su reciente adquisición, un pequeño hotel boutique en la costa norte menos desarrollada de la isla. Si necesitas algo mientras estés allí, cualquier cosa, llámame, había insistido. Nunca pensé que aceptaría su oferta de esta manera. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Jaime respondiera, brillante de sorpresa. ¿Teresa? No me digas que ya estás en la isla. Lo estoy, respondí, mi voz quebrándose ligeramente. Aterricé hace unas horas. Jaime, siempre perceptiva, captó inmediatamente el temblor en mis palabras. ¿Qué pasa? Suenas molesta. Le di la versión resumida de los acontecimientos, la planificación, la exclusión, la revelación en el vestíbulo. Mientras hablaba, el dolor se transformó en otra cosa. Claridad, quizás, o resolución. ¡Qué imbéciles!, dijo Jaime cuando terminé. Su indignación en mi nombre fue extrañamente reconfortante. ¿Dónde estás ahora? Todavía en el Royal Bailea. ¿En el vestíbulo? Sí. Se están registrando. Y yo me detuve, dándome cuenta de que no estaba exactamente segura de lo que estaba haciendo. De pie fuera de un complejo en el que no era bienvenida para dormir, con un coche de alquiler a mi nombre que mi familia esperaba usar, en una isla a miles de kilómetros de casa. Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. Escúchame, dijo Jaime con firmeza. El Ale Kaimaluya tiene su mejor suite vacía esta noche. Vistas al océano, lanai privado, todo incluido. Es tuya por el tiempo que quieras. Sin peros. Jaime. No puedo simplemente. Sí, absolutamente puedes. Te estoy enviando la dirección ahora mismo. Está a unos 40 minutos de donde estás. Usa tu coche de alquiler para venir aquí y resolveremos todo lo demás cuando llegues. El coche está a mi nombre, dije, pensando en voz alta. Pero ellos esperan usarlo toda la semana. A ver si lo entiendo, dijo Jaime lentamente. Te excluyeron de la habitación, te convirtieron en la conductora designada y aún esperan tener acceso al coche que está a tu nombre y en tu tarjeta de crédito. Teresa, cariño, te quiero, pero ¿cuándo te convertiste en un felpudo? La pregunta dolió, pero era exactamente lo que necesitaba oír. ¿Cuándo me había convertido en un felpudo? Quizás siempre lo había sido, tan ansiosa por la aprobación y la inclusión que había aceptado cualquier migaja de afecto que mi familia me ofrecía. Pero ya no más. Tienes razón, dije, una nueva determinación fortaleciendo mi voz. Voy para allá. Envíame la dirección por mensaje. Ya lo hice. Conduce con cuidado y llámame si necesitas indicaciones. Te estaré esperando. Terminé la llamada y me quedé de pie un momento, dejando que el aire nocturno llenara mis pulmones. Por primera vez desde que llegué a Hawái, sentí que podía respirar correctamente. La decisión estaba tomada. Me estaba eligiendo a mí misma, mi dignidad, mi autoestima por encima del patrón familiar de acomodación y decepción. Con los hombros erguidos, volví a entrar en el vestíbulo. Mi familia todavía estaba en el mostrador de registro, mi padre firmando papeles mientras mi madre charlaba con Bella. Adam y Sofía estaban un poco apartados, mirando algo en el teléfono de Adam. Ninguno de ellos se dio cuenta de mi acercamiento hasta que estuve justo a su lado. He hecho mis arreglos, anuncié con calma.
No me quedaré aquí. El rostro de mi madre se descompuso. Teresa, no seas dramática. Tu padre ya está pagando por esa villa con jardín. La he rechazado, respondí. Y necesitaré las llaves del coche del aparcacoches. Me voy. Irte, mi padre levantó la vista de los papeles, frunciendo el ceño. ¿Irte a dónde? Una amiga tiene un hotel en la costa norte. Me ha ofrecido una suite. Adam se burló. ¿Y cómo se supone que nos moveremos por la isla sin coche? Lo miré fijamente a los ojos. Ese es vuestro problema, no el mío. Sus ojos se abrieron de par en par ante mi respuesta inusual. El alquiler es para todos nosotros. Acordamos dividir el coste. En realidad, no. El alquiler está a mi nombre, en mi tarjeta de crédito. Acepté llevar a todos como un favor, lo cual aparentemente fue un error, ya que solo soy la conductora. Pero ahora estoy fuera de servicio. Bella se adelantó, su expresión atrapada entre la molestia y la preocupación. No puedes dejarnos tirados, Teresa. Eso no es justo. Justo, la palabra sabía amarga en mi lengua. ¿Fue justo que yo planificara todo este viaje y luego me excluyerais del alojamiento? ¿Fue justo reíros de la broma de Adam, reduciéndome a personal en lugar de familia? Por favor, cuéntame más sobre lo que es justo. Mi madre me puso una mano en el brazo. Cariño, estás exagerando. Podemos solucionarlo. Retiré suavemente su mano. No estoy exagerando. Por posiblemente la primera vez en mi vida, estoy reaccionando apropiadamente a ser devaluada y despreciada. Podéis alquilar fácilmente otro coche mañana por la mañana. El complejo tiene un conserje que puede arreglarlo, o podéis llamar a un servicio de transporte, o podéis reservar excursiones a través del hotel que incluyan transporte. Hay muchas opciones que no implican que yo sacrifique mi autoestima. Mi padre, siempre práctico, pasó al modo de resolución de problemas. ¿A qué distancia está ese otro hotel? Quizás podríamos mudarnos todos allí si tienen sitio. La sugerencia fue tan inesperada que momentáneamente me desequilibró. ¿Era una preocupación genuina por mantener a la familia unida? ¿O solo preocupación por perder a su conductora y organizadora designada? No tienen sitio para todos, mentí sin problemas. Y, francamente, necesito algo de espacio ahora mismo. Sofía, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente habló. Creo que deberíamos respetar la decisión de Teresa. Podemos resolver la situación del transporte. Le lanzó una mirada significativa a Adam. Somos adultos. Podemos manejarlo. La mandíbula de Adam se tensó, pero no contradijo a su esposa. En cambio, dijo, bien, ve a calmarte si eso es lo que necesitas. Simplemente no esperes que reorganice nuestros planes cuando cambies de opinión mañana. No cambiaré de opinión, dije con una certeza que me sorprendió incluso a mí. Me acerqué al mostrador del aparcacoches y solicité mi coche, entregando mi ticket y mi identificación. Mientras esperábamos que trajeran el vehículo, el silencio cayó sobre nuestro grupo, el silencio incómodo de una familia que se enfrenta a una dinámica que no había sido desafiada durante demasiado tiempo. Mi madre hizo un último intento. Al menos, acompáñanos a cenar mañana. Podemos hablar las cosas cuando todos estemos descansados. Consideré esto, sopesando mi deseo de una separación completa contra la posibilidad de una reconciliación genuina. Lo pensaré, dije finalmente, sin comprometerme pero sin cerrarme por completo. El aparcacoches llegó con el todoterreno, su exterior negro brillando bajo la iluminación atmosférica del complejo. Le di las gracias y le entregué otra propina, luego me volví para enfrentar a mi familia por última vez. Espero que todos disfrutéis de vuestras vacaciones, dije sinceramente. Yo también disfrutaré de las mías, solo que por separado. Con eso, me senté en el asiento del conductor, ajusté los espejos y me alejé del Royal Bailea Resort, observando en el espejo retrovisor cómo mi familia se quedaba en la entrada, sus figuras haciéndose más pequeñas hasta que desaparecieron por completo. Mientras me alejaba de la zona de los complejos turísticos hacia la autopista que me llevaría a la costa norte, una sensación inesperada burbujeó dentro de mí. No era ira, ni dolor, ni siquiera reivindicación. Era algo más ligero, más libre. Era alivio.
Por primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite con mi familia y lo había mantenido a pesar de la presión, la culpa y el peso de décadas de patrones establecidos. El camino por delante era, literal y figuradamente, desconocido. Pero mientras conducía hacia la noche havaiana con las ventanillas bajadas y el aire cálido pasando a mi lado, sentí más emoción que miedo. A veces, los viajes más importantes comienzan con la decisión de marcharse. El trayecto hasta la costa norte de Maui fue terapéutico. A medida que dejaba atrás la cuidada zona turística de Bailea, el paisaje se transformaba gradualmente. La carretera serpenteaba por la costa, ofreciendo vistas impresionantes de las olas iluminadas por la luna rompiendo contra formaciones de roca de lava. Conduje con las ventanillas bajadas, dejando que el aire salado me azotara el pelo, llevándose el dolor y la confusión de las últimas horas. Mi sistema de navegación me guió por la famosa carretera a Hana, aunque solo estaba recorriendo una parte de la ruta. Incluso en la oscuridad, podía sentir la belleza salvaje de esta parte menos desarrollada de la isla, densa vegetación selvática a un lado, el vasto océano al otro. Pequeños pueblos aparecían y desaparecían ocasionalmente, sus luces parpadeando brevemente antes de que la oscuridad me envolviera de nuevo. Cuando llegué al desvío hacia Aleca y Maluya, me sentía como una persona diferente a la que había llegado a Maui solo unas horas antes. El peso de las expectativas familiares se había desvanecido, reemplazado por una extraña y vertiginosa sensación de posibilidad. Seguí un camino de entrada estrecho y sinuoso, iluminado por luces de sendero alimentadas por energía solar. Cuando se abrió para revelar el Hotel Boutique, solté un grito ahogado. A diferencia de la escala grandiosa del Royal Bailea, la propiedad de Jaime era íntima y encantadora. Una colección de elegantes bungalows dispuestos alrededor de un edificio central de 2 pisos, todo ello enclavado entre imponentes palmeras con el océano visible más allá. Antes de que pudiera aparcar el coche, la puerta principal del edificio se abrió y Jaime salió corriendo, su pelo rizado rebotando con cada paso. Llevaba un vestido floral informal y no llevaba zapatos, pareciendo en todo la relajada propietaria de hotel isleña en la que se había convertido. «Lo conseguiste», exclamó, atrayéndome a un fuerte abrazo en el momento en que salí del coche. Estaba empezando a preocuparme. Tomé la ruta panorámica, expliqué, devolviéndole el abrazo. Necesitaba tiempo para pensar. Jaime se echó hacia atrás, sus manos todavía en mis hombros mientras examinaba mi rostro. «¿Cómo estás de verdad?» Y no me des la respuesta educada. Consideré la pregunta seriamente. Estoy sorprendentemente bien. ¿Herida? Sí. Enfadada, definitivamente. Pero también estoy aliviada. Como si finalmente hubiera soltado una pesada maleta que he estado cargando durante años. Ella asintió con aprobación. Bien. Ahora, entra y ve tu hogar para la próxima semana. Jaime, no puedo quedarme toda la semana gratis. Es demasiado. Ella desestimó mi protesta con un gesto. ¿Quién dijo nada de gratis? Vas a trabajar para pagarte la estancia, genio del marketing. He estado queriendo fotos profesionales y textos para mi sitio web. Considéralo un intercambio. El acuerdo me hizo sentir mejor. Nunca me había sentido cómoda aceptando caridad, ni siquiera de amigos. Trato hecho. Jaime me ayudó con mi maleta, llevándome no al edificio principal, sino a un bungalow independiente situado un poco apartado de los demás. Abrió la puerta con un gesto teatral, revelando un espacio tan hermoso que momentáneamente me dejó sin aliento. La suite era abierta y espaciosa, con suelos de madera pulida y una cama tamaño king cubierta con sábanas blancas impecables. Ventanas de suelo a techo se abrían a un lanai privado con una vista despejada del océano. Una pequeña piscina brillaba a la luz de la luna, y podía oír las olas rompiendo en la playa de abajo. Jaime, esto es increíble, susurré, asimilándolo todo. Solo lo mejor para mi misión de rescate, respondió con un guiño. El baño está por allí. Tiene una bañera con la misma vista. La cocina pequeña está equipada con lo básico. Ah, y me tomé la libertad de dejarte algo en el mostrador. Ese algo resultó ser una botella de champán en una cubitera junto a una bandeja de frutas tropicales, quesos locales y chocolate negro. Imaginé que quizás no te apetecería socializar esta noche, explicó Jaime. Pero si cambias de opinión, unos amigos y yo vamos a tener una pequeña reunión en la casa principal en aproximadamente 1 hora.
Muy informal, muy discreto. Ven si quieres, sin presiones. Después de que se fue, salí al lanai y me hundí en una silla cómoda, escuchando el ritmo de las olas. Mi teléfono, que había silenciado durante el trayecto, vibró con las notificaciones acumuladas. 3 llamadas perdidas y 5 mensajes de texto de mi madre. 2 mensajes de Bella y 1 de Sofía. Nada de mi padre ni de Adam. Dudé, luego puse el teléfono en no molestar sin leer ninguno de los mensajes. Podían esperar. Este momento, este hermoso y pacífico momento, era solo para mí. Después de una larga ducha que eliminó los últimos vestigios de la fatiga del viaje, me puse un vestido de verano informal que había empacado para cenas en la playa. Aunque parte de mí quería encerrarse en la hermosa suite, la idea de pasar la noche sola con mis pensamientos me pareció de repente poco atractiva. Me dirigí a la casa principal, donde el sonido de música suave y risas me guió a una espaciosa sala de estar. Las ventanas de suelo a techo estaban abiertas para recibir la brisa marina y unas guirnaldas de luces parpadeantes creaban un ambiente cálido. Una docena de personas estaban dispersas por el espacio, algunas sentadas en sofás de aspecto cómodo, otras de pie cerca de una mesa cargada de comida y bebida. Jaime me vio de inmediato y me hizo señas. Todos, esta es mi amiga Teresa de Seattle. Es una maga del marketing y ha aceptado ayudarnos a actualizar la imagen de marca del hotel. El grupo me dio una cálida bienvenida, haciéndome un hueco en su círculo sin indagar por qué había llegado inesperadamente. Jaime me presentó a todos, una mezcla de personal del hotel, dueños de negocios locales y algunos viajeros que de alguna manera habían sido absorbidos por la órbita social de Jaime. Nadie preguntó por mi familia ni por qué me alojaba sola. Fue refrescante ser vista simplemente como Teresa, no como la hija o hermana de alguien, o la planificadora designada. A medida que avanzaba la noche, me encontré inmersa en una conversación con un hombre alto y barbudo llamado Daniel, a quien Jaime había presentado como el mejor guía turístico de la isla. A diferencia de las experiencias cuidadosamente seleccionadas que había investigado para mi familia, Daniel se especializaba en llevar a los visitantes a lugares ocultos que solo los locales conocían, playas solitarias, cascadas sin señalizar, auténticos restaurantes escondidos de las zonas turísticas. Deberías unirte a uno de mis recorridos mientras estás aquí, sugirió, su sonrisa llegando hasta sus ojos. Grupos pequeños, sin prisas, y te prometo sitios que no encontrarás en ninguna guía. En circunstancias normales, podría haber declinado educadamente. No solía ser espontánea, especialmente cuando viajaba sola. Pero estas no eran circunstancias normales, y ya no era la misma Teresa que había embarcado en el avión en Chicago. Eso suena maravilloso, me oí decir. ¿Cuándo es tu próximo recorrido? Mañana por la mañana, si te apetece. Salimos a las 7 para evitar las multitudes. Pensé en mi itinerario meticulosamente planeado en el Royal Bailea, las actividades cuidadosamente programadas, las reservas de restaurantes hechas con meses de antelación, los arreglos de transporte coordinados. Nada de eso importaba ya. A las 7 será, acepté. Más tarde esa noche, de vuelta en mi bungalow, con el sonido de las olas arrullándome hacia el sueño, finalmente revisé mis mensajes. La mayoría eran variaciones del mismo tema, ira o dolor inicial, seguidos de intentos de hacerme sentir culpable, culminando en una aceptación a regañadientes de mi ausencia. Mi madre quería saber dónde me alojaba en caso de emergencia. Bella se quejaba de que habían tenido que cancelar su reserva para cenar porque estaba demasiado lejos para ir andando. El mensaje de Sofía era diferente, una simple disculpa por lo que había pasado y el deseo de que estuviera disfrutando donde quiera que hubiera acabado. Respondí solo a Sofía, agradeciéndole su mensaje y asegurándole que estaba a salvo y bien. A los demás, les envié un mensaje de grupo, estoy a salvo y alojada con una amiga. Disfrutad de vuestras vacaciones. Yo disfrutaré de las mías. Luego volví a silenciar mi teléfono, puse una alarma para las 6 de la mañana y caí en el sueño más profundo que había tenido en meses. La mañana siguiente amaneció clara y perfecta. Me reuní con Daniel y otros 3 viajeros, una pareja de jubilados de Canadá y una fotógrafa solitaria de Australia, para el prometido recorrido. Nos subimos a su jeep descapotable y partimos en una aventura que no podría haber sido más diferente de las experiencias estructuradas que había planeado para mi familia. Daniel nos llevó a una playa de arena negra donde éramos las únicas personas presentes. Nos enseñó a abrir cocos frescos con rocas.
Nos mostró una cascada escondida donde nadamos en la fresca y clara piscina de debajo. Y nos presentó a una anciana hawaiana que servía el mejor pan de plátano de la isla desde un pequeño puesto en la carretera. A lo largo del día, mi teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes de mi familia, actualizaciones sobre sus actividades, preguntas sobre cuándo podría reunirme con ellos, quejas sobre la situación del coche de alquiler. Con cada notificación, sentía una breve punzada de la vieja culpa y responsabilidad, pero cada vez era más fácil dejar esos sentimientos a un lado. Para el tercer día, los mensajes se habían reducido a registros ocasionales de mi madre. Para el quinto día, casi se habían detenido por completo. Parecía que mi familia se había adaptado a mi ausencia, al igual que yo me estaba adaptando a mi libertad. Esos 7 días en Alekai Maluya me transformaron. Pasaba las mañanas ayudando a Jaime con sus materiales de marketing, las tardes explorando con Daniel, quien, debo admitir, se estaba convirtiendo en algo más que un simple guía turístico en mis afectos, y las noches compartiendo comidas y conversaciones con el círculo siempre cambiante de personas interesantes en la órbita de Jaime. Nadé en el océano al amanecer, aprendí a hacer paddle surf, probé frutas que no podía nombrar y vi la puesta de sol desde un lugar hermoso y diferente cada noche. Llevaba el pelo natural y rizado en lugar de alisármelo como siempre hacía en casa. Dejé mi reloj en la maleta y viví según los ritmos del hambre y la fatiga en lugar de horarios de comida y actividades programadas. En resumen, descubrí quién podía ser Teresa cuando no estaba limitada por las expectativas de los demás o por su propia complacencia habitual. En mi última noche en Maui, mientras estaba sentada en mi lanai privado observando las estrellas reflejadas en el océano, sonó mi teléfono. Era Sofía. Después de un momento de duda, respondí. No llamo para presionarte, dijo de inmediato. Solo quería comprobar que sigues volando a casa mañana. Mismo vuelo que el reservado originalmente. Lo confirmo. ¿Y tú? Lo mismo, hizo una pausa. Teresa, quiero que sepas que creo que hiciste lo correcto. Lo que pasó no estuvo bien, y debería haber dicho algo antes. Sus palabras aflojaron algo apretado en mi pecho. Gracias por decir eso. Significa mucho. ¿Te gustaría, dudó? ¿Te gustaría tomar un café conmigo cuando volvamos a casa? Solo nosotras dos. Consideré esto. Sofía siempre había sido amable conmigo, aunque a veces cómplice pasiva del comportamiento de Adam. A diferencia de los demás, ella había reconocido la incorrección de la situación de inmediato. Me gustaría, dije honestamente. Después de colgar, volví a contemplar las estrellas, pensando en el viaje que tenía por delante. No solo el regreso físico a Seattle, sino el viaje emocional de establecer nuevos límites con mi familia. No sería fácil. Décadas de dinámicas establecidas rara vez cambian de la noche a la mañana. Pero mientras estaba sentada allí, envuelta en la cálida noche hawaiana, con el aroma a plumería en el aire y el sonido de las olas rompiendo en la orilla de abajo, supe con absoluta certeza que nunca volvería a ser solo la conductora. A veces tienes que marcharte para encontrar el camino a casa, hacia ti misma. Una semana después de regresar a Seattle, estaba sentada en mi cafetería favorita cerca de Pike Place Market, viendo las gotas de lluvia correr por la ventana mientras esperaba a Sofía. El bronceado hawaiano todavía perduraba en mi piel, un recordatorio físico de la transformación que había ocurrido dentro de mí durante esos 7 inesperados días de libertad. Mi vuelo de regreso había transcurrido sin incidentes. Había elegido un asiento lejos de la fila asignada a mi familia, aunque Sofía me había visto durante el embarque y me había saludado con un pequeño gesto. Todos recogimos nuestro equipaje en silencio en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, y yo tomé un servicio de transporte a casa mientras ellos se amontonaban en el coche de mi padre que los esperaba. Nadie me había preguntado por mi semana. Nadie había compartido historias de la suya. El silencio no era cómodo, pero era necesario. Una zona de amortiguación mientras todos procesábamos lo que había sucedido. La puerta de la cafetería se abrió, trayendo una ráfaga de aire fresco y a Sofía sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. Me vio de inmediato y se acercó, con aspecto nervioso pero decidido. Te pedí un latte de vainilla, dije mientras se sentaba. Sigue siendo tu favorito, ¿verdad? Pareció sorprendida de que lo recordara. Sí, gracias. Conversamos sobre trivialidades durante unos minutos, discutiendo el tiempo, su trabajo en la galería local, mi última campaña de marketing.
Finalmente, sin embargo, ya no pudimos evitar el elefante en la habitación. Adam está furioso contigo, dijo finalmente, ahuecando sus manos alrededor de su taza. Asentí, sin sorprenderme. ¿Me lo esperaba? Tus padres están dolidos y confundidos. No entienden por qué reaccionaste de forma exagerada. Hizo comillas en el aire con los dedos. También me lo esperaba, respondí con calma. Y Bella, principalmente preocupada por el Día de Acción de Gracias. Cree que va a ser incómodo. No pude evitar la pequeña risa que se me escapó. Por supuesto, esa es su preocupación. Sofía dudó, luego extendió la mano sobre la mesa para tocar ligeramente la mía. Para lo que sirva, creo que lo que hicieron estuvo mal. Lo que todos hicimos, en realidad. Debería haber hablado antes. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, genuinamente curiosa en lugar de acusadora. Ella suspiró, mirando su café. Es complicado. Adam puede ser difícil cuando se le desafía. Y siempre me he sentido como una extraña en tu familia también, de una manera diferente. La nuera que nunca es lo suficientemente buena para su niño de oro. Esta era una perspectiva que no había considerado, que Sofía pudiera tener sus propias luchas con la dinámica de la familia Lambert. Lo siento, dije sinceramente. Debería haberme dado cuenta. Ella se encogió de hombros. Todos tenemos nuestros puntos ciegos. Pero Teresa, lo que hiciste en Hawái, defenderte así, fue valiente. Y honestamente, me ha hecho replantearme algunas cosas en mi propia relación con Adam. La conversación cambió entonces, volviéndose más profunda y honesta que ninguna que hubiéramos tenido antes. Durante casi 2 horas, hablamos sobre dinámicas familiares, sobre establecer límites, sobre la diferencia entre mantener la paz y anularse a uno mismo. Para cuando salimos de la cafetería, algo había cambiado entre nosotras. No exactamente amistad todavía, pero un respeto y una comprensión mutuos que no habían existido antes. Esa conversación con Sofía fue el primer paso en mi nuevo enfoque de las relaciones familiares, pero lejos de ser el último. La semana siguiente, invité a mis padres a cenar a un restaurante neutral. La atmósfera fue tensa al principio, con mi madre esforzándose demasiado por fingir que no había pasado nada y mi padre refugiándose en un silencio incómodo. Quiero hablar de Hawái, dije directamente después de que llegaran nuestros aperitivos. Mi madre jugueteó con su servilleta. No veo por qué tenemos que insistir en lo desagradable, Teresa. Fue un malentendido. No fue un malentendido, respondí con firmeza. Fue un patrón que ha existido toda mi vida, y ya no estoy dispuesta a participar en él. ¿Qué patrón?, preguntó mi padre, su tono defensivo. Siempre hemos tratado a todos nuestros hijos por igual. En lugar de discutir este punto demostrablemente falso, tomé un enfoque diferente. Papá, ¿puedes nombrar la cuenta que conseguí el año pasado? La que me valió un ascenso. Parpadeó, sorprendido. Bueno, sé que te va muy bien en tu empresa. La cuenta de Henderson. 7 cifras. Os lo conté a ambos en Navidad. Me volví hacia mi madre. Mamá, ¿cómo se llamaba el hombre con el que salía hace 3 meses? El médico, adivinó vagamente. Era arquitecto y salimos durante 4 meses. Lo traje a la cena de Pascua. Mantuve mi voz suave pero firme. Podéis decirme que comió Adam el día que cerró su primer gran contrato de construcción. Podéis nombrar a cada chico con el que Bella ha salido desde la secundaria. Pero los detalles de mi vida se os escapan porque nunca les habéis prestado la misma atención. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, el comienzo del reconocimiento amaneciendo en sus expresiones. No es nuestra intención, dijo mi madre en voz baja. Te queremos, Teresa. Sé que lo hacéis, reconocí. Pero el amor sin atención y respeto no es suficiente. No pido un trato especial, solo una consideración igualitaria. Y ya no estoy dispuesta a ser la secretaria y conductora no remunerada de la familia. La conversación que siguió fue difícil y, a veces, dolorosa, pero también necesaria. No esperaba que 3 décadas de dinámicas familiares cambiaran de la noche a la mañana. Pero al establecer límites y expectativas claras, había dado el primer paso hacia una relación más saludable. Adam fue un caso más difícil.
Evitó mis llamadas durante semanas, enviando a Sofía como su emisaria a las reuniones familiares. Cuando finalmente hablamos, su disculpa fue, en el mejor de los casos, a regañadientes. No pensé que te tomarías una broma estúpida tan en serio, refunfuñó por teléfono. No fue solo la broma, Adam, expliqué pacientemente. Fue lo que la broma representaba. Como tú y el resto de la familia me veis como alguien que cumple una función en lugar de como un miembro igual de la familia. Eso no es verdad, protestó, aunque sin mucha convicción. Es verdad, y en algún nivel lo sabes. No te pido que cambies de la noche a la mañana. Solo te pido que seas consciente de ello y trates de hacerlo mejor. Nuestra relación permaneció tensa, pero al menos las cartas estaban sobre la mesa ahora. No más fingimientos. No más aceptación silenciosa de la falta de respeto. Bella, sorprendentemente, fue la que más rápido se adaptó a la nueva dinámica. Quizás ser la más joven la había hecho más adaptable. Nunca me di cuenta de todo lo que hacías por todos, admitió durante un almuerzo de hermanas un mes después de Hawái. Es como si siempre fueras este telón de fondo en nuestras vidas. Siempre ahí, siempre responsable, pero nunca realmente vista. Así es exactamente como me sentía, dije, conmovida por su perspicacia. Lo siento, tomó mi mano sobre la mesa. Y estoy tratando de fijarme más. Por ejemplo, sé que tu gran presentación para la cuenta de la aerolínea es la próxima semana, y te he estado enviando buenas vibras. Fue algo pequeño, pero una evidencia significativa de que el cambio era posible cuando todos estaban dispuestos a intentarlo. En cuanto a mí, la transformación que comenzó en Hawái continuó desarrollándose en mi vida diaria. Empecé a decir no a cosas que no quería hacer sin ofrecer explicaciones elaboradas o disculpas. Prioricé mis propias necesidades e intereses junto a los de los demás, en lugar de ponerme siempre en último lugar. Reconecté con amigos que había descuidado mientras dedicaba tanta energía a mi familia. Y me mantuve en contacto con Daniel de Maui, nuestros mensajes de texto evolucionando gradualmente hacia largas llamadas telefónicas y, finalmente, planes para que visitara Seattle durante la temporada turística más tranquila. En mi vida profesional, los cambios fueron igualmente profundos. Dejé de ofrecerme voluntaria para tareas ingratas que me quitaban tiempo de mis responsabilidades principales. Hablé más en las reuniones, segura de que mis ideas tenían valor. Negocié un aumento que reflejaba mi verdadero valor para la empresa en lugar de aceptar lo que me ofrecieran por gratitud. 6 meses después del incidente de Hawái, mientras el otoño pintaba Seattle en tonos dorados y rojizos, mi familia se reunió para la cena de cumpleaños de mi padre. La dinámica no era perfecta. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, después de todo. Pero habían mejorado notablemente. Mi madre hizo preguntas específicas sobre mi trabajo y realmente escuchó las respuestas. Mi padre me presentó con orgullo a su compañero de golf como mi hija, la ejecutiva de marketing. Incluso Adam hizo un esfuerzo, pidiendo mi opinión sobre la selección de vinos en lugar de tomar el control automáticamente. Después de la cena, mientras estábamos en el aparcamiento del restaurante despidiéndonos, mi madre me llevó a un lado. He estado pensando mucho en lo que dijiste, confesó, sobre la atención y el respeto. Y me di cuenta de algo. Creo que siempre te he prestado menos atención porque parecías tan capaz, tan independiente. Nunca nos necesitaste de la misma manera que Adam y Bella. Sí que os necesité, mamá, dije en voz baja. Solo que de maneras diferentes. Ella asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Lo sé ahora, y estoy tratando de hacerlo mejor. Eso es todo lo que pido, le aseguré, aceptando su abrazo. Mientras conducía a casa esa noche, sola en mi coche, pero no sintiéndome sola, reflexioné sobre el viaje de los últimos 6 meses. El dolor de aquel vestíbulo de Hotel Havaiano no había desaparecido por completo, pero se había transformado en algo valioso, un catalizador para un cambio necesario, un punto de inflexión en el viaje de mi vida. A veces, los destinos más importantes no son lugares en un mapa, sino momentos de claridad en los que finalmente reconocemos nuestro propio valor. A veces, los viajes más valiosos no son los que planeamos meticulosamente, sino los desvíos inesperados que nos llevan de vuelta a nosotros mismos. Y a veces, ser solo la conductora significa tomar el volante de tu propia vida y dirigirla en la dirección que te trae paz, alegría y el respeto que siempre has merecido.
¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil entre mantener la paz y defenderse a sí mismos? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, hagan clic en el botón del me gusta y suscríbanse para más historias sobre encontrar su valor y crear límites saludables. Recuerden, nunca son solo el conductor en la historia de su propia vida. Ustedes son el navegante, el destino y el viaje completo. Gracias por escuchar y les deseo el coraje para tomar el volante siempre que necesiten dirigirlo hacia un mañana mejor.